Auri benigne condito, Señor, comenzamos esta enseñanza con la palabra de Dios, conducidos por el Espíritu Santo, glorificando a nuestro Dios en todas las cosas, con todo el ánimo, con toda la alegría. Hermanitos y hermanitas, paz y bien. A todo lo que la iglesia nos enseña, sabemos y conocemos que la cuaresma se asienta en estas tres partes importantísimas, que es la oración, el ayuno y la limosna. Sabemos todas estas cosas por gracia de Dios. Somos llamadas, todas y cada uno de nosotros, a verdaderamente anhelar una conversión sincera. Lo que nosotros tenemos que ahora hacer es buscar dentro de la palabra de Dios que el Señor se acerque a nuestros corazones con una palabra que nos toca a cada una para realmente vivir todo lo que nos pide la Santa Iglesia y cómo nos pide la Iglesia, abrir nuestro corazón a la conversión, al verdadero arrepentimiento. Y también tenemos que meditar en que en tiempos pasados, ese tiempo era tiempo de estar triste, nadie se reía, ¿no? Era, si te reías te decían, oye, estamos en cuaresma. Pero ahora, hermanos, nosotros sabemos en la profundidad de la riqueza de la palabra de Dios que es un tiempo de gozo, que es un tiempo de alegría. ¿Y por qué es tiempo de gozo y alegría? Ahí hay ese contraste. Por un lado, la tristeza por nuestros pecados, por nuestras inclinaciones al mal, épocas de arrepentimiento fuerte puesta por el Espíritu Santo dentro de nosotros, y eso nos puede traer un poquito tal vez de desánimo, de tristeza, de estar cabizbajas, de decir, yo trato de hacer el bien, pero sigo siendo la misma persona, sigo teniendo las mismas debilidades, sigo teniendo los mismos errores, y ahora nosotros vamos a aprender, y eso podemos encontrar en el Salmo 51, el famoso Salmo el Miserere, ¿no? Donde pedimos que nos lave de nuestras culpas para blanquear y quedar más blancos que la nieve. Pero ahí también hay un versículo hermosísimo que dice, devuélvenos el gozo de la salvación. Entonces, en este tiempo propicio de la cuaresma, justamente a través del arrepentimiento, es cuando el Señor nos devuelve el gozo de la salvación, de estar llenos de gozo porque somos salvadas, porque somos topadas, porque somos llenados del amor de Dios, del amor misericordioso, compasivo de Dios, cuando uno se pone en este estado de buscar realmente por medio de la penitencia que nos pide la Santa Iglesia Católica, por medio de la mortificación, de morir a uno mismo, por medio de tantas herramientas que nos pone la Iglesia, encontrar este verdadero sentimiento de arrepentimiento que se transforme en algo que tope realmente nuestra carne y nuestro corazón. Entonces, el Apocalipsis 3, versículo 19, dice, yo a todos los que amo, los reprendo y corrijo. Aquí vamos a ver entonces esta primera parte de esta enseñanza del día de hoy, de que nosotros podemos encontrar el amor del Dios, el amor de nuestro Señor, de nuestro Padre del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, el amor mismo que es el Espíritu Santo en la corrección. Y uno diría, no pareciera que con la corrección nos ama el Señor, y hoy día vamos a ver esta belleza de enseñanza. Siguiendo lo que dice aquí en la palabra, dice enseguida, ¿no? Primero él dice, yo al que amo corrijo. Y enseguida dice una orden, sé pues. Ya no dice si es que quieres, si es que puedes. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Miren qué belleza. Miren esta sucesión de cosas que primero pide el Señor. Primero está la corrección de él. Esa corrección nos debe llevar a un primero dice, ser fervoroso, a ser fervoroso y a un arrepentimiento sincero. Miren que muchas veces queremos entrar en el arrepentimiento y justo ahora que entramos en la cuaresma es como que queremos forzar estar arrepentidos, ¿no? Pero aquí vamos a ver claramente que antes de ese arrepentimiento debe haber esa corrección que viene del Padre bueno de los cielos. Miren qué importante, qué belleza esto, hermanos. Miren qué regalo que es la corrección de Dios. Y aquí vamos a ver
en algunas citas bíblicas esto de la corrección y por qué y para qué nos corrige el Señor. Entonces, si nosotros queremos estar verdaderamente arrepentidos, pues escuchemos esa corrección de nuestro Dios. Fue un llamado fuerte a corregir esa tibieza. Entonces, ahora sí viene el que nosotros en nuestro corazón se acreciente ese arrepentimiento y se encienda en nuestro corazón también ese fervor por las cosas de Dios y por servir a nuestro Dios y extender el reino de Dios. Voy a leer de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Aquí San Pablo nos muestra algo importante. Dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Aprendemos nosotros a revisar nuestra conciencia, a revisar nuestros actos, a revisar nuestros pecados con más frecuencia, estaríamos más atentos a nuestras caídas, a nuestras desviaciones, a nuestros malos hábitos. Si haríamos más frecuentemente, como nos pide la iglesia, por ejemplo, rezando la oración de completas en la noche, se hace un examen de conciencia. Si haríamos eso, pues no tendríamos tal vez la necesidad de esa corrección que puede venir con un castigo de nuestro Señor, a que nosotros cambiemos de esa forma un poco más severa, si se puede decir, aparentemente severa, y vamos a ver que no tiene nada de severo, pero que sería de una forma que nosotros estemos atentos, prendida siempre esa luz para no tener que nosotros recibir esta amonestación de nuestro Dios tan seguido como nos tiene que dar, porque nosotros somos en general personas que no nos vemos con conciencia lo que somos. Dice aquí, mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor. Al ser castigados, somos corregidos. Vamos a ver todos esto desde lo que nos explica el Papa Francisco, de qué es este castigo, de qué es esta corrección, porque son palabras que, digamos, y después más adelante vamos a ver cómo San Pablo mismo nos explica, son palabras que no queremos de pronto escuchar, ¿no? Son palabras que no queremos que tope nuestra carne, no solamente podemos escuchar, pero tal vez no tope nuestra carne, tenemos como un poco de temor a esto, y vamos a ver a lo largo de esta enseñanza que ese temor tiene que ser cambiado por otro tipo de temor, que es el don del Espíritu Santo del temor de Dios. Esto es lo que vamos a ir desarrollando entonces. ¿Qué dice la exégesis de este texto de Corintios que estamos analizando? Dice, se evitaría el castigo, lo que les decía hace un momento, si nos examinaríamos a nosotros mismos y nos corrigiéramos enseguida cuando nosotros vemos una caída, un pecado, una debilidad. Pero ¿qué pasa, no? Nosotros normalmente llegamos al punto de el arrepentimiento, nos vamos a confesar, recibimos esa gracia, pero de ahí no nos encargamos de corregirnos, y eso es parte importantísimo del sacramento de la penitencia, la que venga también el deseo de reparar, de corregirnos. No nos ponemos nosotros normalmente en un estado de querer corregirnos verdaderamente, enderezarnos, obviamente siempre pidiendo el auxilio a nuestro Dios y Señor, que es el único que puede enderezarnos, ¿no? Como nos dice Isaías en el capítulo 29, versículo 16, que Él es el que pone su mano en nuestro barro, que Él es el alfarero. Y ahí hay una pregunta que hace Isaías, que nosotros también podemos ver. Dice, ¿acaso el alfarero, el que pone las manos en nuestro barro, tal vez se equivoque en formarnos? Y nosotros sabemos que no, que el alfarero, que es nuestro Dios, jamás se equivoca en formarnos. Pero eso poner la mano en nuestro barro tiene esta corrección y posiblemente también un castigo que es una consecuencia de nuestros actos, de nuestros pecados, ¿no? Ya vamos a ver todos, como digo, estas palabras, para no quedarnos con temor con estas palabras. ¿Qué nos dice
Entonces voy a resaltar la palabra al que Él ama. Vamos a ver en cuántas veces en la palabra de Dios nos explica que solamente a los que ama Dios nos corrige, solamente a los que recibimos ese amor paternal, a los que le recibimos a Dios Padre como Padre, a los que experimentamos esa paternidad de Dios, a lo que le llamamos papito, habita, ¿no? Lo que les traemos aquí adentro de nuestro corazón, a nuestra vida, a los que les abrimos el corazón, ¿no? Le abrimos el corazón a nuestro Padre bondadoso. Nosotros ya nos enseñó el Papa Emérito Benedicto XVI y nos recordó el Papa Francisco que los hijos de Dios, que son los que reciben esta reprensión, esta corrección, que son las palabras que utiliza la palabra de Dios para hablarnos de esto. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Pues toda la humanidad entera, hermanos queridos. No solamente los cristianos o los católicos. Nosotros tenemos, lógicamente, una filiación adoptiva donde nosotros recibimos ya por medio del bautismo, como ustedes saben, ya ser herederos, ¿no? Ser herederos, ser una nación santa, un linaje escogido, pero hablando en general, toda criatura, todo lo que Dios hizo, en este caso, nosotros los hombres somos hijos de Dios. Como les decía, eso nos explicaban estos santos padres muy importantes que tenemos, que nos indican en la doctrina qué nosotros debemos creer y qué debemos nosotros tomar como verdadero, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es aquí? Lo importante, vamos a ver Proverbios 13, versículo 9. Dice, la luz de los justos luce alegre, la lámpara del malvado se apaga. Entonces vamos a ver aquí, como les decía, que Dios corrige a los que Él ama y a quienes Él corrige, a quienes ama, a los justos. Los justos en la palabra de Dios, como hemos hablado en otras ocasiones, son esos que cumplen los mandamientos de Dios, los que tienen ese temor a Dios, el don del Espíritu Santo, no, los que quieren buscar sus caminos y andar bajo sus leyes y preceptos. Esos son los justos. Y dice, ese deseo y ese caminar de los justos prende una luz que hace que uno viva en ese gozo, en esa alegría, en saberse amado de un Padre tan bueno, incluso en medio de una corrección, de una exhortación. ¿Qué evita que la corrección de Dios Padre paterna, la corrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos está hablando ahora en el Apocalipsis 3, versículo 19, ¿qué evitaría esa corrección? Es que no tengamos nosotros arrepentimiento. ¿Qué hace que no tengamos arrepentimiento? Posiblemente no que tengamos un corazón malo, que le queremos o que abiertamente querramos entrar en otro camino que no sea el de Dios. No, estamos en el camino de Dios, queremos servirle a Dios, pero ¿qué hace entonces que no me arrepienta? Si no me arrepiento, no recibo la corrección, si no recibo la corrección, no me arrepiento. No, es como una cosa que está íntimamente relacionada. ¿Y qué hace que evite eso? Como les decía, ¿qué evita que yo no me ponga en el corazón esa diferencia que tiene que haber entre los hombres de saber y conocer que somos esa miseria, que somos con esa inclinación al mal, que necesitamos frecuentemente corregirnos y que Dios nos corrija, que necesitamos todo el tiempo revisarnos. Muchas veces llegamos a un estado que, como decía en otras ocasiones, casi que no tenemos de qué confesarnos. No, cuando estamos en esos estados de no saber qué confesarnos, ahí es cuando no viene esto que viene el arrepentimiento, la corrección y el arrepentimiento verdadero, y de ahí nos lleva a este fervor que deberíamos tener. Y por eso, como no tenemos este fervor, significa que no hubo ni corrección ni arrepentimiento. Y si no hay este fervor, significa que estamos tibios. Entonces, ¿qué dice aquí? La luz del justo, del que está en los caminos, del que busca el arrepentimiento, de los que lloran. Aquí dice el profeta Joel, que leíamos también hoy día en la Santa Eucaristía. ¿Qué decía el capítulo 3? Que decía que
que con llantos, con ayuno, con lamentos, nos acerquemos buscando, ¿no?, la verdadera conversión de corazón. Entonces, normalmente, como digo, no tenemos dolor verdadero, arrepentimiento verdadero, llanto. Pocas veces llegaremos al llanto. Entonces, esto hace que necesitemos más todavía esta corrección que viene de nuestro Dios. Proverbios, en el capítulo 3, 11, 12 nos dirá: no desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, que no te enfade su reprensión. ¿Ya? Entonces aquí dice dos cosas importantes. Primero que dice no desprecies. ¿Qué significa despreciar? Quitar el precio. ¿Qué significa el precio? Quitar el valor a la instrucción de nuestro Dios. Siempre nos instruye. ¿Para qué aquí nosotros vamos a aprender aquí en la misma palabra? Para santificarnos. Entonces, primero, no quitar el valor, no despreciar la instrucción de Yahvé, y después que no nos enfademos con esa exhortación a cambiar esa reprensión, esa corrección de Dios. Normalmente, pues nos puede pasar eso, ¿no? Que esa corrección de Dios no es que Dios va a venir de pronto y se aparecerá frente a nosotros como una luz luminosa y nos dirá, hijita, tal cosa, ¿no? Esas son gracias que tendremos muy pocas veces a lo largo de nuestra vida, ¿no? De cómo viene esa exhortación, esa reprensión, esa corrección de parte de nuestro Señor a cada uno de nosotros a través justamente de estas enseñanzas que tenemos con la palabra de Dios, a través de las homilías, a través de las confesiones, de nuestras direcciones espirituales, ahí a través, si tenemos esos oídos abiertos, ¿no? Y cuando oímos estas cosas que, como por ejemplo la semana pasada nos decía, tibios espirituales, cuando oímos estas cosas, no pensar que es para los demás, sino para uno mismo. Esto es como que siempre estamos recalcando todo el tiempo porque necesitamos que nos recalquen todo el tiempo esto. Entonces dicen que no te enfade la reprensión, porque Yahvé reprende, dice Proverbios, reprende a quien ama como un padre a su hijo amado. Qué maravilla esto, hermanos. Como en toda la palabra, cuando más cercano se pone esa relación de padre e hijo, es cuando viene esta reprensión. Ustedes imagínense, ¿no? Padres y madres que también corrigen a sus hijos por amor. Y la corrección, imagínense, de Dios Padre, como dice el Papa Francisco, es con una ternura inmensa. Es con un amor inmenso, con un cariño. El Papa Francisco utiliza la palabra ternura, que es la ternura de Dios, que quiere que nosotros seamos santos y caminemos por el bien. Entonces, cuán necesaria y cuánta cercanía a nuestro Dios Padre necesitamos para que recibir esa reprensión sin despreciar y sin enfadarnos, ¿no? Qué lindo esto. Aquí, entonces, el Papa, voy a leer directamente lo que dice el Papa Francisco. El Señor guía a su pueblo, lo consuela, pero también lo corrige y le castiga con la ternura de un padre. Qué bello. Dice, de un pastor que lleva los corderillos en el pecho. Qué hermoso, Dios mío, ya qué hermoso esto. Como un pastor que lleva a sus corderos aquí en el pecho. Miren qué hermoso, qué cercanía esta corrección, qué belleza. Por eso solamente puede ser el no conocer al Padre, el no conocer las Escrituras, lo que nos dice el magisterio, en este caso a través del Papa Francisco, nos puede causar rechazo esta palabra corrección, ¿no? Pero no, miren con qué dulzura nos explica aquí nuestro Santo Padre, qué cosa tan bella. Entonces dice, sí, el Señor guía, nos consuela, pero también corrige. Acordémonos siempre de esas tres cosas, ¿no? De esas tres cosas que con eso nosotros vamos caminando como pueblo, y ahora que empezamos la Cuaresma, que entramos en este retiro colectivo, entraremos con estas tres cosas, hermanos, con su guía, con su consuelo y con su corrección, y veámonos todos en el pecho de ese buen pastor como corderitos pequeños que queremos que todo
lo que recibamos, lo que vivamos, venga de este papá hermoso, ¿no? Por ejemplo, dice aquí el Papa que el profeta Isaías hace un anuncio de esperanza diciendo: consolad, consolad a mi pueblo, ¿no? Gritarle que ha venido la salvación. El Señor nos consuela siempre, dice el Padre, el Santo Padre. Y Dios añade: corrige con el consuelo, corrige con el consuelo. Pero ¿cómo? Se hace esa pregunta el Santo Padre, dice: con su brazo reúne a su rebaño, lleva a los corderillos en el pecho y conduce a las ovejas madres. No, aquí dice entonces, ¿cómo corrige? Con consuelo. La corrección de Dios no te debe dejar en desánimo, no te debe dejar triste, no te debe dejar en esa postura de, uy, siempre soy así, y comienza uno a desalentarse. Tiene que siempre esa corrección dejarte consuelo de saber que Dios está justo, presto ahí para sacarte de la situación que te encuentres, de pecado, de esclavitud. Él es todopoderoso, misericordioso, y es ese pastor que hoy nos presenta esta palabra tan hermosa, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo, Deuteronomio 8, cuando el pueblo caminaba por el desierto, y ahí comienza un poco el tono, digamos, en Yahvé, en nuestro Dios, de la corrección, ¿no? Dice: en estos 40 años que caminaban en el desierto, Deuteronomio 8:2, dice: te llevé al desierto, 1, para humillarte, 2, para probarte, 3, para conocer lo que hay en tu corazón, sí, 4, si vas a guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor en estos 40 días que tenemos, que son representación de esos 40 años en el desierto? Que lo primero es sacarnos del mundo para poder hablarnos. Y de ahí viene esta corrección de Dios, esta corrección que nos quiere humillar, ¿no? Que nos quiere humillar a través de darnos cuenta de nosotros somos débiles, que somos personas que tal vez caemos fácilmente en el temor del futuro, caemos fácilmente en ser atrapados por las preocupaciones del mundo. Entonces, primero tenemos que saber que en estos 40 días el Señor va a hacer estas 4 cosas que nos presenta Deuteronomio. Les repito, ¿no? Humillarse uno, después probarnos. Probarnos no es que Él nos va a poner el pie para que nos caigamos, ¿no? El Señor no prueba en el mal. Cuando habla la palabra de Dios de probar, es que prueba, es como probar, como saborear nuestro corazón, nuestra alma. Él prueba cuánto amor tenemos en el corazón, si verdaderamente le seguimos de todo corazón o estamos solamente siguiéndole para recibir beneficios. Es probar, Él va a probar nuestro corazón este tiempo tan maravilloso, propicio, que como siempre digo, es cuando Cristo Jesús abre el cielo y derrama esas gracias abundantes para caminar así. Tercero, nuevamente, conocer lo que hay en nuestros corazones, que decíamos hace un momento. Y cuarto, si es que el Señor va a ver si en nuestro corazón verdaderamente queremos caminar con sus mandamientos, con todas sus leyes, no con unas poquitas, no con las que nos conviene, como hemos dicho en otras ocasiones, sino con todos sus mandamientos, con todo lo que nos pide la palabra. Ahí tiene que ver mucho el escuchar la voluntad del Señor, ¿no? Y en el versículo 5 dice: así te darás cuenta en tu corazón. Así, si pasamos por estas etapas que nos estamos diciendo en estos 40 días que estamos viviendo ahora, este tiempo propicio, dice: así te darás cuenta en tu corazón de que Yahvé, tu Dios, te corrige igual que un hombre corrige a su hijo. Así te darás cuenta, queridos hermanos y hermanas. Queremos darnos cuenta de esa corrección del Señor. Queremos darnos cuenta, y cuando nos demos cuenta que nos está corrigiendo, que nos está instruyendo, nosotros sentirnos en ese momento lo más cercano al pecho del corazón de nuestro Padre. Entonces, vamos a ver para qué corrige el Señor. Versículo 6 de Deuteronomio 8 nos dice, nos lleva por estos 4 estados que les decía durante los 40
días, nos dice, así tu corazón se dará cuenta. Nos tenemos que llegar a ese punto de darnos cuenta. ¿Y qué logrará todo esto? Que verdaderamente, dice el capítulo 8, versículo 6, que guardarás los mandamientos de Dios. 1, 2, guardarás y andarás en sus caminos. Y 3, andarás en el temor de Dios. Entonces tenemos que pasar, si ven que es todo un proceso, por eso entramos en este retiro colectivo todo como iglesia, ¿no? Y tenemos hoy día un ayuno promulgado por la iglesia que nos tiene que llevar a buscar esto que estamos relatando con la palabra de Dios, buscando verdaderamente este camino que nos pone tan precisamente el libro del Deuteronomio. Quería un poquito explicar esto del temor de Dios, no, porque es uno de los dones más preciosos, pero menos comprendidos. La iglesia nos enseña que no es un miedo a Dios. Pero ¿qué es ese temor? ¿No? Les voy a leer directamente, dice, es una disposición que el Espíritu Santo pone en el alma para lograr estas 3 cosas que son importantísimas. Y este tiene que ser el fruto de todo lo que hagamos nosotros en esta cuaresma, en este caminar que estamos haciendo juntos como hermanos, ¿no? Que bajo el mismo Padre, con el mismo Padre. 1, ¿qué nos hace el temor de Dios? Portarnos con respeto delante de la majestad de Dios. A veces perdemos ese respeto hasta sin darnos cuenta, sin maldad. A veces estamos en la Santa Eucaristía completamente sin respeto a la majestad de Dios, completamente acomodados ya, acostumbrados como una rutina. Posiblemente estamos con momentos de fervor a ratos durante la Eucaristía, pero no tenemos ese portarnos con respeto. Y nos debe conllevar a una actitud interior que se manifiesta también afuera, ¿no? También se manifiesta afuera, saber que estamos en la casa de Dios, que estamos pisando lo sagrado, que estamos viviendo lo sagrado, después estaremos comiendo al mismo Dios. Entonces, eso nos trae el temor de Dios. Segundo, nos da la capacidad de podernos someter a la voluntad de Dios. Miren qué bonito, qué bello, ¿no? Qué bello. después, tercero, dice que se aleje, nos da la capacidad de alejarnos de todo lo que pueda desagradarle a nuestro Dios. Todo lo que pueda desagradarle a nuestro Dios. Nos alejamos. Entonces, primero nos ponemos en esta situación de pequeñez frente a la grandeza de Dios, con un respeto a la grandeza de Dios, con mucho amor, mucha ternura, por supuesto, pero con mucho respeto también, ¿no? A veces, como digo, cometemos estas pequeñas faltas que luego se hacen muchas, falta. Todo ese conjunto de faltas ya se pueden cometer un hábito, y ese hábito se puede cometer ya en un pecado, ¿no? Como nosotros tenemos que estar siempre atentos a nuestra alma y a las disposiciones que de pronto el mundo y la carne en nosotros nos lleven a relajarnos y a estar un poco menos conscientes de cómo debemos dar ese verdadero culto a nuestro Dios, ¿no? Entonces también nos pone este temor de Dios, es como un primer paso, este temor de Dios que nos pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos pone a huir el mal. Con este don cada vez vamos a tener la capacidad de conocer más fácilmente las cosas que nos atan, las cosas que nos hacen caer, huir de toda ocasión del mal. Somos esa vasija de pronto débil. Dice aquí, por el temor se llega al sublime don de la sabiduría. Pasando por todo esto que acabo de mencionar, entonces llegamos a gustar de la sabiduría. ¿Y qué significa gustar de la sabiduría? Gustar de todas las cosas de Dios, de todas las cosas de Dios. El gozo, el gusto por Dios hace que nuestro temor sea amoroso. Cuando yo gusto de las cosas de Dios, que me viene por la sabiduría, por el don de la sabiduría, eso hace que ese temor no sea por miedo, porque eso sería, no vendría del Espíritu Santo, sino sería por amor inmenso a nuestro Dios. Voy a entrar a un texto bien fuerte,
pero muy didáctico para este tema de que estamos topando, de la corrección de nuestro Dios, que está en la carta de los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 12. ¿Cuál es el título que la Biblia de Jerusalén pone a este capítulo 12? Dice aquí, la pedagogía paternal de Dios. Pedagogía viene de la palabra educar, educar. ¿Qué hace el Padre? Nos educa. Es esa parte de la corrección, la educación. ¿Y por qué la Iglesia dice que la corrección es parte de la pedagogía, de la educación de parte de nuestro Padre? Pues nosotros podemos encontrar en la exégesis que viene de la raíz de la palabra hebrea musar y paidea, dice que significa instrucción por medio de la corrección. Dios nos instruye por medio de la corrección, de corregirnos a cada uno de nosotros. Dice, a los ojos de la fe, las pruebas de esta vida forman parte de la pedagogía de Dios con respecto a sus hijos, las pruebas de la vida. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos con las pruebas que nos vienen? Pues queremos salir pronto y rápido, ¿no? Y comenzamos posiblemente todo una tipo de oraciones de victoria, ¿no? Queremos victoria, y no está mal que la prueba termine en victoria, pero antes de que llegue esta victoria, nosotros tenemos que saber que las pruebas de la vida son parte entonces de esta educación de nuestro Dios. Así es como nos educa, sino cómo, a través de estas pruebas de la vida, no que Dios nos pone de la vida, nosotros ahí justamente pasamos a ser en estos pasos que veíamos en Deuteronomio, de ser humillados, de que Dios pruebe nuestro corazón, de ver cuánto estamos nosotros prontos a cumplir sus mandamientos. A veces en las pruebas, pongo un ejemplo de un estado de vida, por ejemplo, de casados, ¿no? Viene una prueba de pronto de matrimonio y lo primero que viene en nuestro corazón es me separo, ¿no? ¿Qué vino en esa prueba entonces? Ese probar de Dios a nuestro corazón vio que nosotros no estamos verdaderamente dispuestos a cumplir los mandamientos y seguir su palabra como Él nos pide. Como ustedes saben, el matrimonio es hasta que la muerte te separe, pero inmediatamente en la prueba viene eso. Y eso como un ejemplo, ¿no? Y así podemos poner muchísimos ejemplos. Si nos damos cuenta, entonces, en esas pruebas viene esa educación, esa pedagogía paternal. Voy a entrar en el texto, entonces, de Hebreos 12. Miren cómo aquí San Pablo se pone un poco fuerte para explicarnos esto claramente, ¿no? Dice, hijo mío, no menosprecéis, lo mismo que dijo Deuteronomio, ¿no? La corrección del Señor, ni te desanimes, aquí utiliza la palabra desanimes, al ser reprendido por Él. Dice, pues a quien ama el Señor le corrige. Y aquí viene lo fuerte, hermanitos y hermanitas queridas, ¿no? Pero ánimo con esta palabra que viene aquí. Entonces estamos recalcando que al que ama corrige, ¿no? Y dice aquí, y azota, y azota a todos los hijos que reconoce. Ahí está fuerte, ¿no? Y azota. La palabra azota nos puede dar un poquito de ese temor que no viene del don del temor, ¿no? Ese azota. Vamos a ver qué significa, ¿no? Todo esto que dice corrige y azotar. Dice sufrir para vuestra corrección. Cuando viene ese sufrimiento que nos traen las cosas del mundo, ese es un azote que entra en nuestra vida, pero que ese azote debe terminar en corregirnos a cada uno de nosotros. ¿Qué nos pasa cuando vienen las pruebas que mencionaba de la vida? Que nosotros queremos que el otro sea corregido, el otro cambie, ¿no? Esto es muy fuerte, queridos hermanos, y en el caso, como decía, de nuestro estado de casados, inmediatamente la prueba, si es que es de matrimonio, ¿no? O cualquier otra prueba, te lleva a apuntar al otro. Y aquí nace clarísimo, tú sufres de esa prueba, no sufres de ese azote para tu propia corrección.
Por eso es importante que nosotros siempre tengamos conciencia de esa necesidad de ser corregidos, porque si no nos va a tomar el momento de una prueba fuerte, nos va a tomar de sorpresa, queridos hermanos y hermanas. Y muchas veces cuando el dolor es más fuerte, el azote es más fuerte, ¿no? Muchas veces ahí es cuando posiblemente por gracia de Dios nos quebrantamos y decimos, esto me enseñó que yo estaba haciendo esto y esto, cosa que no veía ni podía ver si no venía este azote, este sufrimiento, como dice aquí Hebreos capítulo 12, que yo les invito que luego de esta enseñanza mediten nuevamente. Dice, sufrid para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin la corrección que a todos toca, a todos toca, a todos, a ti, a mí, nos toca, a todos nos toca, pero si quedáramos sin esa corrección, dice aquí, es señal de que sois bastardos y no hijos. Qué fuerte, ¿no? Fuertes palabras que utiliza aquí nuestro queridísimo San Pablo, ¿no? Fuertes palabras. Ese reconocimiento de Dios es esa cercanía a nosotros, es esa forma de hablarnos, de corregirnos, ¿no? Yo hace poco experimenté una corrección fuertísima de parte de nuestro Señor, donde yo había abandonado de corazón algo que el Señor puso en mi corazón de orar por unas personas, y yo había abandonado, como diciendo, ya por poco Dios no tiene el poder de cambiar esas vidas, de topar esas vidas. Entró el desaliento, entró el desánimo, ¿no? Y ya me quedé así, ¿no? Yo, ¿para qué? Yo no puedo cambiar nada, ¿no? Como siendo yo que fuera a cambiar algo. Entonces entré en eso y estuve una semana así, que estuve bien mal, como en una tormenta, y cayendo cada vez más, y caía en rebeldía. Fue como un tiempo fuerte, ¿no? No hace mucho, confieso. Pero ¿qué pasó? Escuché en mi corazón fuertemente la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y escuché en mi corazón, obviamente, como siempre digo, no soy ni vidente, ni profeta, ni nada. Es lo que los hijos de Dios tenemos a veces, esa bondad de Dios de escuchar en nuestro corazón estas correcciones que vienen de parte del Señor. Y escuché una fuerte voz del Señor en mi corazón, ¿no? Fuerte. Ya no eran esas otras voces que yo me imaginaba, nuestro Señor dulce, sino una voz potente que me hizo temblar, verdaderamente me hizo temblar. Todo lo que esto que estoy compartiendo con ustedes para dar gloria a Dios fue pura gracia, por supuesto, porque ese sonido fuerte de su voz, ¿no? Ese azote que vino en ese momento, con su voz fuerte, potente, me sacó en menos de un segundo en ese estado que estaban, y salí de verdad, literalmente corriendo a confesarme, ¿no? Y en la confesión recibí una gracia inmensa de lavar mi corazón con amor, y no con mi amor. Comencé a sentir el amor que Cristo tenía por estas personas. Fue una cosa bellísima que les comparto, ¿no? Esto fue una gracia, pero a veces no tenemos nosotros de pronto esa gracia, como digo, eso vendrá eventualmente en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos nosotros? Justamente el tenernos una comunidad, tenernos los unos a los otros, tener un padre, un sacerdote que nos conduzca, tener estas reuniones en torno a la palabra de Dios. Solamente así, hermanos y hermanas queridas, podemos caminar en este camino de esta pedagogía paternal. ¿Qué más nos dice aquí en el versículo 9 en Hebreos? ¿No? Dice aquí algo bien importante. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. Dice, ¿no nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? Dice, los padres terrenos nos corregían según sus luces para poco tiempo, ¿no? Dice, padres y madres corrigen para poco tiempo, ¿no? Con nuestras luces. Dice, en cambio, más nuestro Padre del cielo, dice, para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad, nos corrige. Entonces, si queremos ser corregidos, ¿no?
y también nosotros como padres, como madres, aprender a corregir con esa pedagogía paterna, con las luces, no nuestras, sino con las luces mismas venidas de Dios. Nosotros también podemos ser una extensión de ese padre que corrige con ternura, como decía el Papa Francisco. Y aquí dice algo que es muy cierto, ¿no, San Pablo? En el versículo 11, dice, cierto es que ninguna corrección a su tiempo es agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Aquí es importante. Dice, sí, en el tiempo que nos toca la corrección de pronto no es muy bonita, pero tiene unos frutos a quien se ejercita. Nosotros, como uno dice, ¿cómo es eso de ejercitarse? Y San Pablo nos responde, robusteciendo las manos caídas y las rodillas vacilantes, enderezando nuestros pies en los caminos tortuosos para que el cojo no se descoyunte, sino más bien se cure, procurando la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ejercitándonos en estas cosas, robusteciéndonos, animándonos los unos a los otros, ¿no? Llenándonos de fortaleza de Dios, nos ejercitaremos en escuchar más asiduamente la corrección que siempre nos viene parte de nuestro Padre y que a todos nos toca, como estábamos leyendo Salmo 94, 12, que dice, feliz el hombre a quien educas, Yahvé, aquel a quien instruyes con tu ley. Entonces, aquí vemos que estas palabras fuertes que vimos de San Pablo se traducen en un alma, en nuestro corazón de feliz, de ser educado por este Padre bondadoso, misericordioso, lleno de ternura y de ser nosotros esos corderitos en su pecho. Eclesiástico 1:27 nos dice, porque el temor del Señor es sabiduría e instrucción le agradan a él y se traducen en fidelidad y mansedumbre. Llegar ese temor para que venga esa sabiduría dentro de mí, para yo poder ejercitarme en esa instrucción de nuestro Dios. Entonces vimos estos pasos, nos corrigió con la tibieza espiritual. Ahora vemos esto del arrepentimiento, arrepentirse de corazón verdaderamente. Me arrepiento por la corrección de Dios y después deseo nuevamente que la corrección de Dios venga nuevamente a mi corazón, porque comienzo a descubrir los frutos que hace el escuchar esa pedagogía de Dios con un espíritu humilde y pequeño. Segunda de Corintios 7:8 nos dice aquí una enseñanza muy valiosa. Dice, la tristeza, según Dios, produce un irreversible arrepentimiento. Irreversible. Increíble. No, esto me parece increíble, que ya no volveremos atrás. Un irreversible arrepentimiento para la salvación. ¿Qué es esa tristeza según Dios? ¿No? Vemos, por un lado, la tristeza según el mundo, son todas las preocupaciones que nos llena el corazón, las angustias, que nada viene eso de Dios, o el quedar mal, o darme cuenta que no avanzo y me quedo en esa tristeza. Eso es la tristeza del mundo, eso ponemos a un lado. La tristeza según Dios, entonces, ¿es qué cosa? Es verdaderamente el arrepentimiento de ofender a un Dios tan bueno. La tristeza según Dios es cuando nosotros vemos cuántos hermanos, hijos de Dios, están caminando en la oscuridad, en las tinieblas, y nosotros mismos también cuánto estamos caminando. Esa tristeza, ¿qué nos debe producir? En vez de desánimo, ánimo para caminar con más fuerza, con más valentía, en ese ejercitarnos en las cosas de Dios. Ahora vamos a ver esto de, mira que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Versículo 19 y de ahí el 20. ¿Qué pone de condición el Señor aquí en la palabra, en el Apocalipsis que estamos leyendo? Dice, si alguno oye mi voz.
¿Qué es, como decíamos, escuchar la voz del Señor? Cuando uno escucha, no se queda, no es una cosa solamente del oído, ya sea espiritual o físico, escuchar. Venía en eso de escucho y obedezco, o escucho y obedezco. Eso dice aquí entonces. ¿Cuál es la condición entonces de abrirle la puerta y que Él entre a cenar con nosotros y nosotros con Él? Nos estamos hablando litúrgicamente, ¿no? Cenar con Él, compartir esa acción de gracias que es la Santa Eucaristía. Entonces está hablando de eso, de compartir la vida eterna, compartir su cuerpo, su sangre, de estar en nosotros, de permanecer en nosotros y nosotros en Él, como nos dice Juan en el capítulo 6, versículos 53 y siguientes, ¿no? Que es todo el discurso eucarístico del Señor. Voy a ir a Isaías 50, versículo 2, donde pone a manera de pregunta esto. Dice, ¿por qué cuando he venido no había nadie? Cuando Él ha venido a tocarnos la puerta no había nadie. He llamado, dice, nos ha llamado y no hubo quien respondiera. Eso nos puede pasar muchas veces cuando estamos en ese estado que decíamos de primero no, que nos da miedo esa palabra corrección, nos da miedo la palabra humillación, prueba. Estamos en ese estado de que hemos perdido ese respeto ante la majestad de Dios, nos hemos vuelto tibios, sin fervor. Ahí pasa eso, que Él siempre viene a golpear nuestra puerta, siempre vienes a llamarnos. Y por eso Isaías pone estas preguntas, ¿no? Te llamé, pero no me oíste, no me respondiste, no estabas ahí, ¿ya? Y por eso dice, si alguno oye mi voz, tiene que ver esto, como les decía hace un momento, de escuchar y poner en práctica lo que Él nos dice. ¿Qué pasa que no abres? Dice Isaías 65, versículo 11. ¿Qué pasa? ¿No? Vosotros, los que abandonas a Yahvé, os llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste todo lo que me desagrada y lo que no me gusta, elegiste. Entonces, cuando estamos en ese camino, ¿no? De pronto creemos que no tenemos pecado porque no estamos cometiendo los grandes pecados mortales, pero de pronto estamos haciendo lo que le desagrada a Él, de pronto estamos juzgando, chismorreando, estamos quitando el buen nombre a alguien con nuestra lengua, de pronto estamos rechazando nuestro corazón a alguien, de pronto no estamos perdonando. Cuando estamos así es cuando no estamos escuchando ese golpear la puerta del Señor. No, estamos ahí. Nosotros a veces, como digo, no nos damos cuenta porque no hemos meditado en esto que el Señor por su bondad nos pone el día de hoy. Dice aquí, ¿acaso se ha vuelto demasiado corta mi mano para rescatar? ¿O quizá no tendré vigor para salvar? Nos dice el Señor. Es cuando nos ponemos a posición de no escuchar o de no necesitar salvación porque creemos que ya estamos salvados o creemos que ya no hay nada, que el Señor no tiene mucho que hacer en nuestra vida para rescatarnos, ¿no? ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Que es la puerta, el abrirle al Señor la puerta. Pero esta puerta que está mencionando aquí es la nuestra, ¿no? La nuestra. ¿Cuál es nuestra puerta para abrirle al Señor y Él venga a cenar con nosotros, venga a ser morada en nosotros? Esa puerta se llama, queridos hermanos y hermanas, el arrepentimiento de corazón, una verdadera contrición. Y eso viene por el auxilio del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque tenemos el deseo verdaderamente de arrepentirnos y el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio para poner una contrición verdadera. Contrición viene a ver dolor por haber ofendido a un Dios tan grande. Entonces el Papa Francisco dice, sé valiente, dice, se requiere valentía para abrir esa puerta a Dios. Sé valiente, abre la puerta y pide perdón. Esas son las tres cosas que el Papa nos dice Papa Francisco, en cuanto a abrir la puerta a nosotros. ¿Ya? ¿Cuándo entonces cerramos la puerta? Cuando no hay arrepentimiento de nuestro corazón. Cuando ya de pronto decimos, yo soy así, yo soy así.
que me quieran como soy, ¿no? O no puedo cambiar, eso es cerrar nuestra puerta. O decir, como decía, no necesito por ahora porque estoy bien, estoy muy bien porque estoy haciendo esto, esto y esto. No necesito de pronto esa corrección, no necesito que el Señor tope mi corazón. Tal vez no necesito ser más fervoroso porque ya creo que estoy súper fervoroso, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que cerramos la puerta. El Señor trae la gracia, esta gracia de esta palabra para cada uno de nosotros. Primero, con esta exhortación, esta corrección de salir de la tibieza. Sal de la tibieza. Dice, sé fervoroso, arrepiéntete. Al arrepentimiento pide perdón, así abro la puerta y yo entraré en ti. Escucha esta vez que te estoy golpeando la puerta. Escucha que te estoy llamando. Escucha y ábreme verdaderamente la puerta de tu corazón. Entonces vamos a hacer esto, queridos hermanos y hermanas, bendiciendo al Señor, dándole gracias a Él, rogándole al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros para darle gracias al Señor por conocer estas cosas que pone por medio de su palabra en nuestros corazones, esta siembra que ha hecho. Le vamos a pedir la gracia al Señor, entonces de verdaderamente abrir las puertas de nuestro corazón, de saber verdaderamente que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos ese cambio de mente que es la conversión verdadera, que se cambien nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios y que se cambie nuestra voluntad por la voluntad de nuestro Señor. Que el Señor nos dé la gracia entonces de caminar santamente, escuchando y dándonos cuenta, como nos dice el libro de Deuteronomios capítulo 8, darnos cuenta de esa corrección que hará nuestro Padre a cada uno de nosotros. Bendiciéndole al Padre en el Hijo, bendiciéndole al Hijo en el Espíritu Santo, alabando a la Santísima Trinidad siempre, siempre con el gozo de la salvación, en cada paso que nosotros damos, en cada confesión, en cada momento que recibimos esa corrección y ese arrepentimiento, le damos gloria a nuestro Dios por esa bondad que Él tiene de reconocernos como hijos suyos. Dándole gloria a Él, le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.